Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Los vetos presidenciales a la ley de usurpaciones ya están siendo tramitados en el Congreso. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Felipe Kast, fustigó al presidente y a la ministra del Interior en la previa de un debate que desde ya se vaticina como de alta tensión. Esto es, Tiempos Violentos. Bienvenidos al debate de cada noche aquí en Vía X. Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel. Lo entendemos. Lo que pedimos es que ese debate se plantee en esos términos y no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores. No se diga que el Ejecutivo está promoviendo la usurpación o está defendiendo delincuentes o tiene relaciones con grupos, digamos, criminales como se planteó en algún momento en el debate en la sala. Ahí estaba la ministra del Interior en el Congreso anoche, ¿cierto? Tras haber estado en la sala, en el hemiciclo con los parlamentarios en declaraciones que sacaron ronchas. Que no se diga que el gobierno está al lado de los usurpadores, planteó la titular de Interior. ¿Qué piensan nuestros invitados? Se los vamos a preguntar, pero antes, muy buenas noches, Mauricio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro episodio acá en Tiempos Violentos. Y que no se diga que solamente la agenda es ley de usurpaciones, porque se aprobó un proyecto de ley que sanciona el tener elementos combustibles. Oiga, ¿qué es esto? Se ha generado una nueva polémica, es usurpaciones 2, problemas también respecto a las cifras de desempleo y tenemos novedades respecto al caso convenio. ¿Usted sabe cómo se puede acreditar el uso de los dineros que le entrega a usted la autoridad pública? Con una fotografía comiendo choripanes, pues obviamente. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para nuestros invitados. En el primer tema de esta noche, el tema de usurpaciones y el veto. Bienvenido, Gonzalo Youssef, tanta luna sin velo y además con nuevo look. 10 segundos para usted. Gracias. Creo que la ministra equivoca el camino. Se trata de destrabar y no de agregar dificultades a un tema. Yo creo que este tema y los otros de seguridad está al debe. Está al debe, lo vamos a conversar in extenso en cosa de instantes. También está con nosotros esta noche la asesora legislativa del Partido de la Gente, Elizabeth Rodríguez. Gusto verla, Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Del Comité del Partido de la Gente, no del partido. Del Comité del Partido de la Gente. Sí, así Perfecto. es. Mis segundos. No tengan miedo los políticos en general a poner orden y mano dura y tomar decisiones correctas. La forma es lo que falta en esta pasadita. Perfecto. ¿Y qué piensa de todo esto la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a quien también echábamos de menos hace días que no la veíamos? Patricia, bienvenida. Adelante con sus 10 segundos. Muchas gracias por la invitación. Yo lo que creo es que es necesario mirar esto con perspectiva y rigor. Y espero que el debate no se trence en el quehacer político, sino que en lo técnico. Patricia Muñoz nos dice, no nos centremos en lo político, vayamos a lo técnico. Ahora, esta discusión viene precedida de interesantes e intensas declaraciones de lado y lado. La ministra del Interior, abríamos el programa con sus declaraciones, pero declaraciones sobre las cuales ella ya había profundizado en la sala. Escuchemos. Muchos de los que están en esta sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de techo. Recorrieron campamentos. Se llenaron de palabras de solidaridad. Hoy día van a ir a visitar esos campamentos a decirle a toda esa gente que debiera estar en la cárcel, a todas esas personas. Esa declaración de la ministra Toá ha sacado ronchas, generó reacciones. De inmediato muchísima gente que está en campamentos comenzó a preguntarle, ¿cierto?, a distintos parlamentarios, entre ellos también el senador Felipe Kast, ¿qué pasaba con los campamentos? Esto fue lo que tuitea luego el senador Kast. Tenemos tiempo digital. Felipe Kast, atención, la derecha quiere que todos quienes viven en campamentos debieran ser condenados a la cárcel. Falso, dice el senador Kast. Había puesto comillas, parafraseando, ¿cierto?, a la ministra Toá. Y luego la emplaza directamente. Por favor, Carolina Toá, sea un poco más seria y rigurosa. Usted sabe que ley de usurpaciones excluye a todas las familias en campamento. Abro el debate y la conversación. Comienzo con Gonzalo Youssef. ¿Qué le parece que la discusión de un veto presidencial, la atribución que está consignada en la Constitución respecto a una ley, una herramienta presidencial, parta con este tipo de entreveros, discusiones? Gonzalo. Bueno, sin duda es desalentador. Y no solo respecto de este tema, que es quizás un apéndice dentro del tema general de la violencia y de la pérdida de seguridad. Creo yo que el rol de la ministra políticamente es apaciguar el ambiente, buscar entendimiento. Y si es que eso no se puede, bueno, que los márgenes de discusión sean acotados y razonables. Yo creo que
hay una falla técnica en su rol de ministra. La ministra tiene que no perder la compostura. Por mucho que a lo mejor sienta que es tratada injustamente, hay una serie de requerimientos propios de la investidura que van más allá de lo técnico. Quizás que se haya equivocado en un tema como decir que las usurpaciones son pacíficas a propósito de las no violentas, que es un tecnicismo legal y que para alguien que no es abogado quizás pueda ser un simple error, no sea tan cuestionable. Pero esto implica su ánimo y su condición de ministra. Yo creo que ahí hay una falencia desde un principio y me gustaría que se repusiera, no solo por el tema de las usurpaciones, que como te insisto, termina siendo secundario dentro del tema general de la violencia. Todos los fines de semana hay 6, 7, 8 muertos por baleo, niños de 13 años, y eso sigue y no estamos haciendo nada para cambiarlo, sin perjuicio, digamos, de lo que pensemos. Yo hoy día escuchaba, Elizabeth, a distintos expertos que planteaban que el veto del presidente estaba muy bien estructurado en lo legal, que estaba muy bien amarrado, que tenía poca zona porosa y que de alguna manera, al estar bien estructurado, ponía a la oposición contra la pared y le hacía muy complejo, ¿cierto?, el trabajar esos vetos. Es necesario, si tú tienes un veto bien redactado, bien estructurado, contundente, ir con ese tipo de declaraciones como la de los voluntarios del Techo para Chile, o sea, mezclando cosas y enturbiando la discusión. ¿Qué piensa usted? Esto tiene un porqué, tiene una razón, tiene una finalidad y tiene objetivos generales y tiene objetivos específicos. Tú tienes que tomar la reacción de Carolina Toá, juntarlas en el comportamiento de cómo se han comportado en las votaciones los distintos parlamentarios, el tipo de discurso que está implementando, este discurso aguerrido, defendiendo a la larga, no manteniendo una postura de neutralidad como de un ministro se espera, es decir, un poco de tranquilidad, porque finalmente en el área política ella es probablemente la candidata del Partido Comunista y del Frente Amplio. Entonces le está hablando a ellos. ¿Usted cree que Carolina Toá va a ser la próxima candidata a presidenta del...? Ya se habla. Ya se habla como la candidata. Entonces, cuando nosotros enfrentamos estas situaciones, nos damos cuenta que Paulina tiene razón y se sale de la discusión técnica. Es raro ver a una ministra que reaccione de esta manera si finalmente ella busca generar acuerdos políticos para un desarrollo en materia de seguridad. Entonces, claramente acá hay un doble discurso que hay que leer más que lo que dice, sino a quién quiere llegar. Pati, da un paso en falso la ministra Toá en el tema de las usurpaciones pacíficas y en el tema de lo que hace en la sala el día de ayer, cuando le emplaza a los parlamentarios, les dice, bueno, van a ir ustedes a decirle a la gente de los campamentos que debiesen irse presos, que debiesen estar presos, cuando eso está fuera del marco de la ley de usurpaciones. A ver, dos cosas. Yo comparto lo que dice Gonzalo. Me parece que el rol del ministro del Interior es ojalá tratar de conciliar y avanzar, ¿no? Y probablemente en entrar en una dinámica de la controversia va a ser muy difícil. Creo que lo que tiene que ver con la expresión pacífica me parece que obedece más bien a un desconocimiento de un tecnicismo legal y yo la verdad no le daría mucha vuelta ahí. Es evidente que ella explicó después que si lo dijo así... Como que se le salió. Como que se equivoca porque ella no conoce los términos legales. Y me parece que esa es una explicación bastante razonable y el promedio por lo demás no lo tiene. En relación con la ley y con el veto, yo creo que un poco a lo que yo apuntaba en los 10 segundos tiene que ver con lo que pasa en el Congreso. Y me imagino que Elizabeth lo vive con cierta regularidad. Yo estuve por mi trabajo en el Ministerio Público y también luego como defensora de la niñez la oportunidad de compartir muchos espacios legislativos. Y uno lo que trata de hacer es explicarles a los parlamentarios que no basta con que ellos redacten cualquier cosa pensando que el objetivo que tienen trazado se va a cumplir tan simplemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando redactan esta ley de usurpaciones, lo que ellos están pensando es que va a salir la norma e inmediatamente el predio tomado, la casa tomada o lo que pase va a desocuparse y su dueño la va a recuperar. Desaparece el problema. Bueno, les digo al tiro que eso no es así. O sea, si ellos están pensando en la hipótesis de carabineros entrando y desalojando y ahí se termina el problema, primero el problema sigue existiendo, porque la realidad es la que es, por mucho que yo diga una cosa distinta. Y en el caso de la ley, a mí me parece bien paradójico, creo que el senador Kast al responderle por Twitter que no quieren que se vayan presos, yo primero no pongo ni cuestiono ninguna intención y me parece que ningún parlamentario va a pretender que la gente esté presa si no merece la cárcel por una comisión de un delito grave, que es lo que debiera ser.
Pero resulta que, ¿por qué hoy día los campamentos constituidos en predios de personas que son dueñas de esa propiedad estarían excluidos de la consideración de que eso es una usurpación? ¿Qué les lleva a hacer esa diferencia con aquello que se van a tomar de aquí en adelante? Pongo esa nota como para analizarla. Respecto del veto, estoy plenamente de acuerdo con lo que se plantea. Me parece que en términos estrictamente jurídicos apunta a aspectos que son esenciales de atender. La legítima defensa en los contextos en los que está planteado me parece que es un riesgo para la sociedad indiscutible. Hace poquito condenaron a 2 personas que, recuerden ustedes, detuvieron a alguien que pensaban que estaba robando y lo mataron. O sea, no perdamos de vista lo que puede llegar a pasar cuando nosotros promovemos que entre las personas resolvamos nuestros conflictos cuando el Estado de Derecho tiene una responsabilidad. Y ahí apunto a lo que dice Gonzalo y con esto termino. El Estado de Derecho tiene una responsabilidad, que es brindar seguridad a la ciudadanía. Y cuando eso no lo está haciendo bien, tiene que hacer medidas distintas para que empiece a funcionar. El senador Kast planteó que le habían pedido al gobierno que en el veto no se pasaran de... O sea, habían 5 cosas que el gobierno en particular quería mover. Una de ellas era algo que la derecha no quería desplazarse, que era una línea roja, que él hablaba de una línea roja, y que tiene que ver con la penalización, ¿cierto?, de las tomas. Respecto en particular de las tomas no violentas. Y eso el gobierno lo hace, lo pide. Hay un cambio respecto a aquello, de no penalizar con cárcel directamente a una persona por una toma no violenta. Pero esa es una falacia, mira. ¿Le quita el alma al proyecto el cambio que hace el gobierno? Es que por eso es que te digo que lo técnico es importante, porque se parte diciendo que ahora las usurpaciones van a ser sancionadas con cárcel. Gonzalo y yo fuimos fiscales, Elizabeth es abogada. Cuando la pena parte en 541 días... Yo también. Perdón, Mauricio y es defensor. Cuando la pena parte en 541 días, para que se cumpla privado de libertad, es muy excepcional. Entonces, ¿por qué dicen que va a ser cárcel? Primera, cosa que no es real. Y le venden a la gente cosas que no son reales. Segundo, no es posible que tú sanciones penalmente una conducta donde yo amenazo con un cuchillo, con un arma de fuego, golpeo o hago así, con alguien que ingresa y no comete ese tipo de hechos. Con lo que no quiero decir que eso no sea delito. Y en ese sentido, la modificación que hace el Ejecutivo tiene una diferencia relevante. La usurpación no violenta es falta hoy. Se transforma en un simple delito y tiene sanción de simple delito. Y eso tiene consecuencias procesales y penales para quienes cometen esos hechos, a diferencia de lo que pasa con la falta. Entonces también esta discusión que se lleva es que se pena menos que con un hurto de un teléfono celular. Eso tampoco es real técnicamente. El hurto parte en media UTM. Esa es la sanción que tienen los hurtos. Para que un hurto sea sancionado con cárcel es absolutamente imposible, salvo que sea un hurto agravado. Entonces, discutamos en serio y dejemos el titular, ¿no? La cuña, el buen cuñero, para ver cómo yo le digo a la gente cárcel, 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 y como la gente está pensando cárcel, 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 en realidad esto es bueno porque es cárcel. No, señora, señor, no es real. La usurpación... para que sea cárcel va a ser difícil, va a ser complejo. Y en esa línea argumentativa, el que no está por la opción cárcel, 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 es un tipo que se pone del lado del delito. Claro, defendiendo al delincuente. Defiende al delincuente. Mauricio, ese es quizás el mayor problema de esta gran discusión, que eso se ha polarizado, la discusión es blanca o negra. No hay espacio para el tecnicismo que nos explica Patricia y que abre bastantes luces respecto a este problema. Bueno, claro, las discusiones en el Congreso tienen un componente político, ¿no? Eso es evidente, sin embargo, eso tiene que ser de alguna manera controlado por quienes tienen que tomar decisiones finalmente. Ahora, yo creo que a la ministra Toá, en buen chileno, le sacaron los choros del canasto, ¿no? Porque tanto que le decían de que el gobierno y ella están del lado de los usurpadores, que funcionan las redes de delincuentes que usurpan y lucran con esto, bueno, obviamente yo no creo que eso sea cierto. Pero ella responde con otra falsedad también, que es decir, mire, ¿sabe qué? Vayan a decirle a todos estos señores de los campamentos que se van a ir presos. Eso no es cierto, no solamente por las razones que dijo Patricia, sino básicamente porque el texto de la ley excluye explícitamente a todas aquellas personas que estén en el Catastro Nacional de Campamentos del año 2024. Exactamente, 2024. Hasta 2024 usted está excluido. O sea, serían las tomas que vienen de ahora en adelante. Ahora, bueno, es una explicación razonable que nos tienen que dar si es que existe. ¿Cuál es la diferencia entre una toma que se haya concretado antes del 2024 o después? Bueno, ahí parece que las consideraciones son más difusas. Pero el punto en concreto, ¿no?, es que tampoco es cierto de que las personas que hoy día están en campamento
vayan a ser afectados por esta ley, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ese es el problema con estos debates, ¿no? Y lamentablemente, y era algo que nosotros predijimos en algún momento, ¿no? Iba a depender de cuál era el contenido del veto que iba a poder generar una batahola, sobre todo si se considera que esto puede tener consecuencias. Porque, ojo, para poder insistir, o sea, para que el Congreso pueda llegar y decir, ¿sabe qué? Las modificaciones que usted, presidente, me están proponiendo, yo no las acepto y usted está obligado a promulgar y que se despache ley aquello que nosotros originalmente mandamos, se requiere de 2/3 la negativa de, digamos, el veto. Pero son 2/3 de los miembros presentes. Y acá son expertos en desaparecer. Muchos desaparecen. Y eso se ha visto en varias ocasiones. Entonces, ojo con esto. Yo creo que la ministra Toá no tiene el lujo, no se puede dar el lujo de que le saquen los choros del canasto, insisto, y que reaccione con esta bravuconada. Ella tiene que mantener la calma, ¿no? Si quieren en el diseño político colocar a alguien que le responda, ¿no?, a la oposición, que sea otra persona, que tenga otro rol, ¿no?, dentro del gobierno. Pero creo que en el diseño político, para que esto avance, yo creo que lo que hizo la ministra no aporta demasiado, más allá que uno entienda de repente, que uno escucha tanta cuestión que de repente llega hasta acá. Claro. Pero ya no se puede dar ese lujo. ¿Qué dijo el senador Felipe Castro, una de las tantas reacciones que ha tenido durante esta jornada? Escuchemos. Este punto de prensa es para mostrarle a todo Chile que creemos que el gobierno está cometiendo un error profundo y que además no está empatizando con la ciudadanía y que estamos haciendo esfuerzos genuinos desde el Senado, desde la Comisión de Seguridad, pero también de las otras comisiones, para avanzar en la agenda de seguridad, y vemos un gobierno que rema para atrás. Y por lo tanto le queremos decir a todo Chile que nos ayude justamente a decirle al gobierno, por favor, póngase del lado de las víctimas y no de aquellos que delinquen. Claro, en esta misma línea, el senador Felipe Castro ha hecho distintos puntos de prensa, distintas entrevistas durante esta jornada y ha planteado cosas en la misma línea, que el gobierno está del lado de los usurpadores, que no se pone del lado de las víctimas. Nosotros revisamos el veto presidencial con Mauricio Daza en un detallado informe. Y, a ver, el veto no toca en ningún momento el corazón el alma, ¿cierto?, del proyecto. Lo que se hace es corregir cosas que transversalmente abogados han planteado que son excesos o violentan el Estado de Derecho. La autotutela, algo que puede traer muchísimo riesgo, muchísimo enfrentamiento entre civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo te pregunto, Gonzalo, ¿tú también coincides con el senador Cast de que aquí el gobierno está remando para atrás o que el gobierno está poniéndose al lado de los usurpadores? El senador Cast, que es una persona muy seria en general, no podemos decir que tampoco sea extremista ni que tenga un discurso de mano dura, inflexible, está dando una opinión política. Tal como la ministra se da un lujo, él qué decir, digamos, él es un senador y que lo entrevisten y sin duda va a ser una afirmación política. Entonces ahí concuerdo con lo que decía antes Patricia, que en el sentido de que no es necesario enfrascarse en la discusión política. Lo que sí creo es que lo que es importante, sacando el contexto político, es el tema de la seguridad, que ahí sí plantea el senador. Yo creo que ahí sí hay un punto. Hay una serie de cosas que se dijeron que se iban a hacer y que no se han hecho. Lógico que se corre el riesgo de que funcionen mal y que aparezca el populismo penal, que aquí siempre Mauricio se encarga de denostar. Pero mi experiencia práctica en el Ministerio Público durante más de 10 años, luego siguiendo las informaciones, es que a veces el populismo penal funciona. Funciona en el caso del robo de madera. Durante mucho tiempo, un grado de la pena por una cuestión técnica significaba que fuese un delito que tenía la misma pena que otros muchos menores y que en definitiva los que lo cometían actuaban en impunidad. Bastó un cambio y hoy día el combate de la delincuencia en esa zona, gracias a ese, en principio, populismo penal, funcionó mejor. Y así podríamos continuar a propósito de la reforma también, los controles de detención, que respecto a normas sobre la ilegalidad que de repente se interpretaban de manera muy amplia, se fueron reduciendo y eso sin duda mejora la seguridad. Entonces yo creo que lo que corresponde hacer, y no quiero darle consejos a mi sector político, es centrarse en eso. La seguridad. ¿Qué pasa con las 55 proyectos de ley o reformas que se iban a hacer cuando... 31. 31, no sé, una cantidad.
Eran se paulatinos. olvidó todo eso. Esa Yo agenda creo de seguridad que hay se que fue retomarlo. Y entrampando. ahí es donde aparece la necesidad de acuerdos importantes. No se puede estar en esta lógica de dimes y diretes y al mismo tiempo queriendo hacer cosas de verdad importantes, que a lo mejor pueden ser calificadas de populismo penal o no, y ahí habrá, digamos, un margen para la discusión, pero algo hay que hacer. Yo creo que tampoco no hacer nada va a solucionar el problema. Elizabeth, en lo netamente técnico, ¿tú crees que el veto del gobierno atenta contra el alma del proyecto, contra de verdad condenar a quienes usurpan un terreno? No, no es que atente contra el alma del proyecto, sino que atenta, en resumen, en contra de la facultad de representación derivada que tiene el Congreso. Ellos votaron y aprobaron y claro, caemos en esta Pero es una crítica al veto como figura. Al veto como Algo que el figura. presidente también criticaba cuando era diputado. Sí, Tampoco pero- le gustaban mucho los vetos presidenciales. Exacto. Entonces, pero ese juego, finalmente, yo puedo entender el veto no es total, es un veto parcial, hay un procedimiento de por medio que tiene que seguir su camino, pero yo quiero ir más allá y vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros estamos comentando una situación que está encapsulada en un hecho determinado. Pero si nosotros analizamos la crítica que está haciendo, por ejemplo, el senador Kast, dice relaciona un comportamiento del gobierno y de los diputados y senadores oficialistas. Por ejemplo, ayer Mauricio acaba de señalar en un comienzo del programa que ayer se había aprobado la ley de porte de Molotov. Se rechazó la de artefactos incendiarios. Ayer se aprobó la de porte de Molotov. Pero se aprobó Es que ya con está la criminalizado votación. esa cuestión hace rato. Pero es que este es el detalle. van a aprobar se dos veces la misma ley. se aprobó con votos de Concurso izquierda, pero de normas mayoritariamente centro y derecha. Y los diputados, en su mayoría oficialista, votaron en contra. Entonces, acá no es única y exclusivamente la postura del veto presidencial, sino que la postura que está generando el comportamiento de las votaciones respecto de la seguridad del propio oficialismo, Sí, de hecho, que está generando un doble discurso muy complejo para seguir adelante. O sea, de hecho, el Entonces, senador- esto no hay que aislarlo. El senador Kast hizo un llamado a los parlamentarios, a los senadores oficialistas de izquierda, a la hora de mirar el veto luego de que salga de la comisión y vaya a la sala. Ahí vamos a ver cómo se comporta la votación, vamos a ver si aparece lo que decía Mauricio, esta fuga de gente presente, porque el quórum es respecto de quienes están ahí. Sí, claro. O sea, depende qué tan alineados estén los parlamentarios y senadores oficialistas, el cómo salga finalmente la ley de usurpaciones, Patricia. Sí, a ver, a mí me parece que hay una responsabilidad política indiscutible y obviamente ellos son representantes a propósito de la elección que democráticamente se hace de sus cargos. Pero ellos tienen una responsabilidad que es legislar sabiendo que lo que están haciendo va a ser efectivo. Sí, ese es mi punto. En el fondo, a mí me perturba desde que trabajo públicamente esta idea de que se le transmita a la ciudadanía que algo va a funcionar en circunstancias que tú sabes que en términos prácticos eso no va a ser así. Y por lo tanto, desde ahí la responsabilidad política me parece que es esencial en términos de asesorarse con quienes técnicamente les pueden guiar para que lo que están pretendiendo hacer tenga el resultado que están esperando. Y ahí me parece relevante generar el procedimiento para que quien es dueño de una propiedad que le es usurpada la recupere cuanto antes. Y se genera, a propósito también del veto, este procedimiento ante el juez de garantía para efectos de pedir como medida cautelar, incluso previo a la formalización, la orden de desalojo. Ahí hay una medida concreta que tú, en términos procesales de cómo funciona el sistema, lo entiendes bien. Entonces, Perdón, Juan Carlos González de Evópolis el otro día lo valoró muchísimo. es que es esencial, porque si no tú dices, vamos a desalojar, ya perfecto. ¿Y qué vas a hacer con las personas? ¿Cómo las vas a lograr que Carabineros tenga esa posibilidad? Entonces, yo creo, y compartiendo lo que dice Gonzalo, a mí no me parece que todo sea populismo penal. Yo creo que ahí hay que también tener cierto rigor. O sea, hay normas que son necesarias, porque además el sistema penal no ha entregado muchas veces la respuesta que uno esperaría. O sea, cuando el juez de garantía creía que no era un indicio, que un sujeto anduviera aportando algo y se arrancara de la policía, los fiscales nos mirábamos y decíamos, pero magistrado, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el problema es que cuando el sistema penal no responde, empezamos a derivarle a los políticos la creatividad. Y esa creatividad suele ser muy peligrosa. Sí, mucha gente plantea que aquí hay un cruce de poderes, que es el Congreso incluso el que está tratando de dejar las leyes tan armadas como que los jueces no puedan definir nada. Pero Es que ahí eso es lo tienen peor. otro Eso problema. es peligrosísimo. Eduardo, Elizabeth, ¿se te queda algo en el tintero? Muy Sí, breve, por favor. y este es otro problema que yo lo puedo evidenciar, porque yo soy asesora legislativa. Y lo que uno ve muchas veces en las discusiones técnicas es todo menos que técnico. Sí. Entonces, cuando uno es letrada, yo
estudié Derecho, es decir, me he dedicado al tema jurídico, te das cuenta que hay que explicarle a otros asesores legislativos, porque en realidad en la práctica muchos de nosotros tenemos que hablar para poder llegar a acuerdos de las indicaciones, cómo se va a presentar, cómo, cuándo y dónde. Y darnos cuenta que esa discusión en la construcción de normas muchas veces es vacía o ideologizada, genera este problema. Genera el problema de la aplicación práctica al final del día. Importante eso, ¿eh? Mauricio, tú también has tenido una muchísima labor en el Congreso también, en algún momento de tu carrera, eso se ve. Ahora, respecto de usurpaciones y los vetos, ¿cómo crees que se va a dar la discusión? Porque esto tiene urgencia por parte del Ejecutivo. ¿Cómo se viene? Sí, la verdad que el gobierno establece la urgencia, pero el Congreso no la respeta porque no existe ninguna sanción derivada al hecho de que no se cumplan con los plazos establecidos en relación a esas urgencias. Pero más allá de eso, me gustaría tomar algunas cosas que se han dicho acá. El tema de la crisis de representatividad de la política. Sí, ¿cuál es la labor finalmente de un parlamentario o un político en general? Obviamente tiene que estar en contacto con la ciudadanía para saber cuál es el problema, pero también tiene que articular una respuesta. O sea, si yo voy a un lugar y me dicen, mire, ¿sabe qué? Es que a todas las personas que andan robando hay que matarlo, hay que asesinarlo y hay que ponerlo ahí en medio de la plaza. Entonces el político, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a presentar un proyecto de ley para que todos los que anden hurtando en las poblaciones sean matados y puestos en la plaza? No, pues. Identifica el problema. Hay un problema, ¿no?, con los robos y los hurtos en estos lugares, hay un problema con la facultad de las policías, o sea, la persona articula a partir de esa necesidad una respuesta racional. No es simplemente un buzón, ¿no?, en relación al reclamo en bruto que se hace por un determinado sector de la ciudadanía. Y ahí está la responsabilidad política, ¿no? Pero eso se pierde porque, claro, la cuña fácil, ¿no?, parece que manda. Ahora, otra cosa, el tema del populismo penal. El populismo penal siempre es malo, siempre en todo evento, porque tenemos que definir qué es populismo penal. Es considerar de que por el solo hecho de criminalizar cierta conducta o aumentar penas se va a solucionar un determinado problema. Y eso no es así. Ahora, pueden existir casos en los cuales se requiera un aumento de pena, se requiera, ¿no?, el criminalizar ciertos actos, pero se necesita de un análisis un poco más detallado. Mira lo que ocurrió con la ley Naim Retamal, ¿se acuerdan? Que era una basofia, o sea, era una cuestión pero demencial, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Al final del proceso se llegó a un texto que en muchos articulados terminó siendo un texto bueno y útil, ¿no? Entonces ese es el punto. O sea, el populismo penal no es bueno, pero lo que sí es bueno es la reflexión acerca de las modificaciones que se pueden hacer en el ámbito penal, considerando que la respuesta penal no es una solución mágica. De hecho, como decía un profesor, Miguel Soto, me acuerdo, mire, ¿sabe qué? Es como operar al corazón a alguien, pero con un mazo, ¿no? Porque la respuesta penal es un mazo, ¿no? Y se requiere, obviamente, ocuparlo de una manera muy fina. Si no, el efecto es contraproducente. Y lamentablemente yo creo que no sé si hay el ambiente para que este tipo de debate se dé hoy día en el Congreso. Ojalá que sí. No es este el único tema que se toma la agenda nacional. También lo que se plantea a través del siguiente titular. Miren. Economista asegura que Chile experimenta una emergencia laboral no declarada. Estamos en crisis, lo destaca Radio Bio Bio. Se trata del economista David Bravo, un hombre tremendamente destacado que además es director del Centro Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Economista que está además en contacto con nosotros a esta hora de la noche. David, gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches para quienes no están muy conectados con materias económicas. Bueno, David fue parte de la Comisión Bravo del tema de pensiones, es un hombre tremendamente preparado, trabaja en la Universidad Católica, en el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, y ha puesto en relevo, ¿cierto?, en relevancia esta materia, el problema de la empleabilidad. David, yo leí lo que salió en el diario El Mercurio el día lunes, ¿cierto?, que planteaba que tenemos niveles de empleabilidad del año 2010 y que el problema es que Chile tiene un déficit de 450.000 empleos. ¿Hay conciencia del problema que tenemos de trabajo en Chile en estos momentos? Yo creo que no, porque tuvimos una gran crisis de empleo, obviamente con la pandemia que todos presenciamos, fuimos testigos, 2 millones de empleos perdidos.
Desde entonces hemos estado con una crisis de empleo en el mercado laboral. Y ya no son 2 millones y algo más, sino que ahora son 500.000 los empleos que nos faltan. 500.000. Pero eso sigue siendo una crisis. 450.000 empleos que nos faltan para llegar para poder tener en el mercado laboral la situación en la que estábamos hace 3 años y medio atrás, vale Sí. decir, al inicio de la pandemia. Sí. O sea, Y por lo tanto es un retroceso efectivamente a tasas que teníamos el año 2010, mediados de 2010. o sea, nunca logramos recuperar el nivel de empleabilidad que había en nuestro país previo a la pandemia. Estamos con un déficit de prácticamente 500.000 de puestos laborales. Y tú me dices además que crees que no hay conciencia respecto de aquello. Cuando el presidente Boric habla de la ley de presupuesto y la plantea, él dice que el próximo año va a ser el año de la recuperación, ¿cierto? Que el próximo año Chile va a volver a crecer. ¿Eso solventaría el problema? O sea, si Chile crece lo que se cree que va a crecer, que está se debate entre un 0, que no sé si es crecer es un 0, a un 2%, ¿se recuperarían los trabajos perdidos? Yo pienso que no, pero no solamente yo, también otras personas que han hecho proyecciones consideran que no va a ocurrir, porque en un año, mira, si por ejemplo la tasa de crecimiento es del 2%, típicamente el empleo crece a una tasa que es la mitad de eso, es el 1%, ¿cierto? La mitad del crecimiento económico. ¿Ya? Hay 9 millones de ocupados, 1%, 90.000, 100.000 empleos. Y es por eso que algunos han mencionado incluso que lo que tenemos por delante tal vez van a ser 2 años, 3 años para poder recuperar, recién para poder recuperar esos 450.000 empleos. Ahora, esto es malo mirándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Sí. No se trata de sacar cuentas simplemente porque los 2 millones de empleos que perdimos fueron muchos, etcétera, la crisis fue grande. Sí. Pero esto no es solo malo respecto de la situación que teníamos, bueno, recién comparado con 13 años atrás, pero también comparado con otros países. América Latina, por ejemplo, nos informó hace un mes y medio, la CEPAL y la OIT hicieron un análisis como el que yo he hecho desde que empezó la pandemia, ¿Ya? utilizando este indicador de la tasa de ocupación. ¿Y el resto de los países Y está mejor? ¿O peor? América Latina ya recuperó su situación pre-pandemia. América Latina como un todo. Los países que están en la cola son Belice, Panamá y Chile, ¿no? Mira. Entonces, desde el punto de vista, no lo hemos hecho bien Sí. en materia de recuperación. Y lo digo no como una cuestión flagelante, ¿cierto? Simplemente porque me parece que si uno, tal como pasó en la parte más dura de la pandemia, si uno no tiene claro dónde estamos, cuál es la situación, tampoco vamos necesariamente a asegurar que vamos a tomar las medidas que son necesarias. pertinentes para ese momento. David, a ver, uno ve noticias de lo que pasa en la economía mundial, ¿cierto? Global. Chile está inserto en un mundo globalizado. Somos un país que depende además muchísimo de las exportaciones, principalmente de cobre y otras cosas. Uno ve que China está muy complicado económicamente. Vemos un dólar que está disparado. Se sabe que el cobre ha perdido valor. El litio, la semana pasada se informaba que había perdido un 70% su valor respecto de la misma época del año pasado. Entonces uno ve que el panorama mundial y de lo que nuestro país exporta está devaluado. ¿Qué puede hacer Chile en lo concreto para dar vuelta al partido, para cambiar la situación, para empezar a reactivar la economía de manera enérgica y generar así empleo? Lo mismo que hicieron en los años 80. Mira, esto no es algo nuevo. Chile siempre ha sido un país pequeño y dependiente y que básicamente sus grandes crisis las ha tenido asociadas a las crisis internacionales, ¿cierto? Sí. La crisis del 29, la crisis del 82, la crisis del asiática, subprime y la crisis de la pandemia, ¿cierto? Sí. Digamos que no son crisis creadas internamente per se, ¿cierto? Esas grandes crisis, por lo tanto, Chile va a estar siempre un poco a ese vaivén. Y hay cosas que no se pueden cambiar, o sea, no se puede cambiar el tamaño relativo de una economía, de un país, etc. Pero lo que sí creo que nosotros tenemos que tener conciencia es de la posición relativa en la que estamos hoy día. O sea, efectivamente, por razones que creo que son muy importantes, ¿cierto? Chile ha estado poniendo en discusión sus instituciones. Sí.
Y hemos estado en este proceso también, ¿cierto?, de reforma a la Constitución, Sí. discusión al respecto. Sí. Bueno, es muy importante que ese proceso termine, ojalá, exitosamente, porque mientras no lo haga, tenemos ahí una incertidumbre que es importante y eso David. afecta las posibilidades de inversión en el país. Sí. Es muy difícil, ¿cierto?, que Oye. podamos asegurar crecimiento a menos que eso finalmente se plasme en algunos acuerdos, ojalá, y que el tema Claro. podamos pasar de etapa. Mira qué importante lo que nos plantea David. O sea, en la medida que el problema constitucional en nuestro país no se termine, la economía va a ser muy complejo que se recupere. Estamos con Mauricio Daza aquí en el estudio. David, también quiere saludarte. Don David, muchas gracias por acompañarnos en Tiempo Violento. Nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarle por lo siguiente. Hay muchas voces que señalan que en este escenario no es prudente hablar acerca de reformas a las normas tributarias de nuestro país que están siendo impulsadas por parte del gobierno y siempre se hace hincapié respecto a las pymes, que son los principales agentes que entregan empleo en nuestro país. ¿Usted concuerda con eso? Y también le hago la segunda pregunta de inmediato. Respecto del tema de las AFP también y de la reforma a la legislación de pensiones, también se señala el papel que tienen las administradoras de fondos de pensiones como motor del mercado de valores en Chile. ¿Usted cree que también es bueno hacer ese debate en este contexto o es inocuo? No, no es inocuo, pero por otra parte tampoco la realidad se puede esconder, ¿cierto? Entonces, Chile tuvo un proceso de convulsión social que tiene que abordar adecuadamente. Lo importante es que se haga con racionalidad. Y por eso creo que es tan relevante que seamos exitosos en poder ir cumpliendo las etapas, ¿no? La etapa en la que estamos hoy día es muy importante. Lo peor que podría ocurrir sería tener un nuevo fracaso en materia de constitución, porque eso pone un gran punto de interrogante hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa con Chile? ¿Cierto? Chile tiene que abordar muchos temas, tiene que abordar el tema de la reforma de pensiones, tiene que abordar el financiamiento, digamos, de esa reforma y de otras más que tenemos. Pero nos ponen en un punto bien delicado, porque, por ejemplo, se ha hablado también rápida y ligeramente, ¿cierto?, en la reforma de pensiones, que vamos a subir 5 puntos, 6 puntos, o lo que sea de cotización. ¿En qué mercado laboral uno puede subir 5 puntos así y pensar que no va a haber un impacto negativo en el empleo? Especialmente cuando tenemos un déficit como el que tenemos hoy día, ¿cierto? Entonces, la misma realidad nos está poniendo restricciones que tal vez no son las ideales para poder hacer un proceso de reforma. Sabemos que tenemos que hacer reformas, no podemos dejar esto estancado, ¿cierto? Entonces se va a requerir mucha, yo diría, racionalidad, ojalá buena voluntad, además, ojalá que las reformas que se puedan generar sean técnicamente adecuadas, pero también se requiere mucha voluntad política, ¿cierto? Y mucha generosidad, porque en este contexto en el que estamos hay una dificultad externa, y entonces por eso, a propósito, he querido hablar de emergencia laboral, porque hay ocasiones en que las emergencias nos unen, ¿cierto? Porque en definitiva, en un año más, 2 años más, van a haber otras personas tal vez a cargo del gobierno, y las personas que están en el gobierno van a estar en la oposición, como ha ocurrido en los últimos años, ¿cierto? Y al final esto es una casa común en la que estamos, ¿cierto? Los problemas más o menos se mantienen. Son bastante cíclicos, es verdad aquello. Hay muchísimas personas que nos pueden estar mirando, que son parte de ese 9% que está sin pega, que está sin trabajo. ¿Tú ves que exista una luz de esperanza en el camino que estamos transitando? ¿Tú ves que hay, no sé, desde el gobierno, desde el presupuesto para el próximo año, desde el empresariado? ¿Ves que haya algún camino que tú digas, ya, ok, por aquí podría mejorar la cosa o no? Mira, el primer problema, yo diría el principal problema que tenemos es que esto no es un problema, ¿ya? Claro. Entonces, no hemos tomado conciencia. Si reconocemos que esto es un problema, creo que podemos tenerlo en cuenta. O sea, los pasos que estamos dando en términos de cambios legislativos, en términos de medidas que estamos tomando y las que no estamos tomando, tienen que tener en cuenta que estamos pisando sobre una cristalería. Es delicado. Y lo que está en juego además son esas personas que tú mencionas, ¿cierto? Que son las personas que no
que están desocupadas hoy día, que están buscando trabajo o las que les va a costar insertarse. Claro. Ese grupo de 450.000 personas es un grupo que está muy concentrado en personas que no tienen educación media completa. Ya. Son una buena parte son jóvenes, pero también hay personas mayores de 55 años. Sí. Son personas que, digamos que frente a los desafíos del mercado laboral futuro, probablemente son las personas que van a estar en la lista, junto con otros que están ocupados hoy día, pero también precariamente, que van a estar en la parte de prioridad para ser los primeros desplazados, probablemente, ¿cierto? Por los desafíos que tiene el mercado Nueva laboral. tecnología. David, Entonces, quedarnos con este grupo de personas, ¿cierto? Que además no logramos insertar adecuadamente el mercado laboral, es peligroso resolver Sí. esto y deberíamos estar más bien preocupados de lo que viene que David. de aquello que trajo la pandemia. Te quiero agradecer el contacto a esta hora de la noche, que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros. Es muy importante lo que tú estás planteando, elevando esta voz, a pesar de que hay algunas voces, como la del ministro Marcel, que ha bajado un poco el perfil a la situación, lo podemos conversar más adelante. Es complicado, es difícil, cada vez hay más filas afuera de la gente para cobrar el seguro de cesantía, los despidos por necesidad de la empresa están en aumento y uno ve que no hay reacción de la economía, no logra generar los empleos que necesitan los chilenos. Así que es muy importante tu mirada también. Un abrazo, que esté muy bien. David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Que estés bien, buenas noches. Gracias, saludos a todos. Nos vemos. Es un tema claro, que tiene una cosa macro, ¿cierto? Cuando uno ve las noticias de los IMASEC, del IPC, del dólar, de China, pero tiene un impacto en la realidad de los chilenos muy, muy, muy grande. Yo, la verdad, uno echa de menos planes, proyectos, impacto real, al menos desde estamentos gubernamentales, para apoyar la reactivación económica. Los quiero escuchar a ustedes, Gonzalo y Youssef. Bueno, yo creo que este es el segundo debe del gobierno. Uno, la seguridad. Eso es lo que le interesa a los chilenos. Y hoy en día, y quizás peleándole ya a la seguridad, el tema de la economía. La economía es clave, los gobiernos pasan, son 4 años, dirán lo que se diga, pero la gente se acuerda. No es indiferente que un país crezca al 0% a que crezca al 4%. Cuando se crece al 4% se hacen edificios, la gente va feliz a trabajar, se vuelve a su casa con plata al terminar la semana, trata bien a su familia porque está contento. Hay todo un círculo que pareciera que nos olvidamos justamente con las cifras económicas. Bajó el IMASEC 0,9% en septiembre y con eso incluso se pone en riesgo que haya 0 de crecimiento este año. Es el índice mensual de actividad económica. Se compara la actividad económica del mes de septiembre del año pasado y viene comparándose a la baja todo este tiempo. Entonces, siempre Chile ha sido un país que es chico y que depende de los demás. Entonces, no nos podemos, digamos, consolar en eso. Luego, y ahora, viéndolo desde el lado político, el índice de competitividad económica. Chile llegó a estar 6º en el ranking más prestigioso del IMD de competitividad económica. Chile fue número 6 en el año 2010. Empezó a caer y en la última medición estaba 33 y ahora cayó al lugar 45. Coincidente o digamos cosas del destino, los primeros países de competitividad económica, adivinen cuáles son. Los más prósperos. Los países que tienen mejor competitividad económica son más prósperos. Entonces, no son triviales las cuestiones económicas. Sin duda hay un componente ideológico nuevamente, pero también son técnicas las cuestiones. Sí, pero, el economista cuando dice cómo baja la cesantía, eso se calcula. ¿Cómo bajo la cesantía? ¿Cuánto tengo que crecer? Entonces, ese énfasis técnico-económico yo creo que también es un tema que está al debe. Bueno, él nos decía, si crecemos un 1%, se generan 90.000 empleos. O sea, hay que crecer muchísimo más y Chile, ojo, que para ser justo, no es que Chile venga o sea, en este gobierno se haya caído el crecimiento de Chile. Chile hace muchos años, hace una década al menos, frenó su economía y empezó a decrecer poco a poco hasta los niveles que estamos viendo hoy día y que, como bien decía David Bravo, al estar inserto en un mundo global que está en una crisis, cuando el mundo estornuda, a Chile le da gripe. Elisa Rodríguez, ¿ves tú que estén puestos los incentivos donde corresponde, que se esté pensando en planes de reactivación, que se esté haciendo algo para revertir esta situación? No, porque no hay intención, lo digo así de simple. Yo no sé si el ministro Marcel, dentro de su expertise, o no se da cuenta, o finalmente le está restando el peso real a las políticas públicas que son urgentes. Tenemos un 27% de
informalidad. Eso significa que la plata se está moviendo fuera del sistema tributario. Por lo tanto, si no regularizamos con una política pública estable esa informalidad, vamos a seguir con los mismos índices. Si el Estado, porque esto es un problema de Estado, Sí. no genera los escenarios económicos de estabilidad, no vamos a volver a recibir las inversiones extranjeras como lo hacíamos antes. Acá hay 3 procesos esenciales. Para tener inversión extranjera o inclusive emprendimientos y desarrollo económico interno, necesitamos tener una estabilidad normativa, legislativa y No la tributaria. tenemos desde que está abierto el tema constitucional y no podemos suprimir el tema constitucional para que la economía se mejore. No se puede, porque finalmente la Hay que terminarlo. Constitución va a generar un escenario de estabilidad. Pero acá hay que agregarle otro punto más. Si ustedes hacen un análisis mucho más profundo, la crisis política finalmente se ve reflejada en la crisis económica, porque cuando los discursos son populistas, finalmente no llegamos a ningún acuerdo y por lo tanto no se genera ninguna política pública estable que permita un desarrollo económico. Así tenemos la reforma tributaria rechazada. El pacto fiscal son meras mesas de trabajo, nada más. Y tenemos la discusión de la reforma de pensiones que también duerme. Entonces, si nosotros nos vamos a enfocar en un desarrollo país, Estado, tenemos que finalmente hacer las cosas que corresponden y los políticos se tendrán que hacer cargo de generar la certidumbre para que tengamos inversionistas. Pati, es como la tormenta perfecta. El mundo está en una crisis económica. Venimos saliendo de una pandemia gigantesca. La economía chilena que va a ir a los tumbos, si es que va. Entonces, es difícil enfocar hacia dónde puede ir cierta mejora. Sobre todo que tenemos temas políticos que son trascendentales para que la economía funcione, que lo decía David también. El tema constitucional, en la medida que nosotros nos zanjemos el tema constitucional, Chile no va a poder dar certezas para inversiones y finalmente para que haya pega. Sí, a mí me parece que en relación a lo que planteaba David es relevante el que sea tema. O sea, mientras tú no visibilices una situación que resulta urgente, realmente urgente e importante, porque hay cosas que son urgentes pero no importantes. Sí. Logra hacer confluir esos dos conceptos y no tienes el compromiso de quienes en definitiva pueden transitar en avanzar en esta materia, que es la política y quienes la componen. Me parece que los desafíos siguen siendo demasiado grandes y los resultados muy inciertos. Y compartiendo que el tema constitucional se constituye en una piedra relevante a propósito de lo que puede implicar en términos de certeza, particularmente para afuera quizá, me parece que eso no puede ser la excusa de la política para decir es que no podemos, mientras esto no se resuelva, no hacernos cargo de esta situación. Claro. Y ahí creo que Elizabeth tiene toda la razón en el sentido de cómo necesitamos que la política en su conjunto, por supuesto liderada desde mi perspectiva por el Ejecutivo, que hoy día tiene la responsabilidad de conducir los procesos que el país va realizando, tomen este tema como algo de particular relevancia y urgencia, hagan confluir la voluntad política en el sentido de dar esa estabilidad que, más allá de lo que pase con el proceso constitucional, permita realizar acciones que modifiquen la situación que estamos viviendo. Sí. O sea, el IMASEC es un reflejo de una realidad y no podemos omitirla. Y por lo tanto necesitamos desde ahí, yo siempre digo, me encanta esta expresión, como si sigues haciendo lo mismo, es obvio que no vas a tener resultados distintos. O sea, me parece tan evidente. Entonces, creo que ha llegado el momento de que esto sea una prioridad. Y ahí me parece que la política se equivoca, porque estamos súper habituados a que vemos el dime y direte de cosas, la minucia, ¿no? Sí. La cosa chica. La pelea chica. La pelea chica. Bueno, acá es donde tenemos que sentarnos, o se tienen que sentar más bien, porque yo no estoy en ese ámbito, pero sentémonos, saquemos los trapitos al sol, por decirlo en buen chileno, y veamos cómo avanzamos, con la capacidad además de conceder ciertas cosas que yo quizás ideológicamente me parecen esenciales, pero que en favor del país y de su desarrollo debo entender que quizás no es el momento de plantear, si ese es el punto. Pero ¿en qué momento la política es capaz de tener esa generosidad? Yo
Yo no la esta veo. es mi pelea permanente. Sí, yo no la veo. Mauro, ¿qué te pareció lo que conversamos con David y cómo observas este problema también desde tu mirada? Sí, yo creo que, el problema existe, estoy de acuerdo con que no se ha visibilizado lo suficiente, pero no estoy muy de acuerdo con el diagnóstico vinculado a la falta de certeza jurídica. Yo creo que el tema va por otro lado. Hay dificultad para las pymes, que son los principales agentes que entregan empleo, para que puedan realizar su labor de buena forma, ¿no? Y no terminar en una liquidación forzosa, ¿no? Y nadie se está preocupando de aquello. Para esto hay que establecer incentivos a las pymes. Si se quiere avanzar en una reforma en el ámbito tributario, hay que establecer un estatuto especial para ellas, porque obviamente, como dice efectivamente David Bravo, el tema es que si los cargamos de inmediato a que coloquen, ¿no?, un porcentaje ellos de cotización en favor de los empleadores, o sea, de los trabajadores, obviamente a muchas pymes las vas a estar reventando. Ahora, hay que hacer un equilibrio. Muchas de estas medidas se pueden adoptar en caso que haya un acuerdo de manera progresiva. Pero también hay otra cosa que no depende de ninguna ley, que es la permisología que le denominan, ¿no? O sea, sí, acá para que cualquier entidad no pueda de alguna manera emprender, tiene que pasar por una serie de trámites burocráticos que son en muchas ocasiones excesivos, son largos, ¿no? La administración no responde de una manera oportuna respecto de aquello y por lo tanto eso involucra medidas que no necesariamente pasan por ley, ¿no? Sino que exista una labor por parte de la administración de simplificar los procedimientos y responder más rápidamente que es necesario. Respecto del proceso constituyente y de las leyes que se han hablado, que es el pacto tributario, le han puesto cualquier nombre, pero al final una reforma a la legislación tributaria y de lo relacionado con el tema de pensiones, la verdad es que yo creo que no debiese haber mucha incertidumbre. El tema constituyente se resuelve en diciembre. O se aprueba un nuevo estatuto constitucional o se va a mantener el que ya está, porque además ningún actor político está señalando que va a haber un tercer proceso. Así que el tema se resuelve y punto. Sí, ya No se sé. señaló, No, se sentó ningún, por o sea, ley. siempre va a haber alguien que va a plantear, pero no existe una mayoría, digamos, razonable, como tampoco existe una mayoría probable para un cambio tributario, ni para un cambio a la legislación de pensiones, no existe. ¿No? Entonces, eso en el fondo son simplemente proyectos que se está discutiendo en el ámbito político, pero la gente que invierte igual no es tonta, porque sabe más o menos cuál es el escenario. Acá el problema es entregar incentivos a la inversión y terminar con la burocracia y, sobre todo, apoyar con medidas efectivas a las pymes. Sí, cuando se habla de las pymes, yo te encuentro toda la razón, Mauricio, sobre todo en un país como el nuestro, cuya estructura del sistema económico está altamente concentrado. O sea, grandes conglomerados manejan prácticamente todos los rubros. Piensa cualquier retail, no sé, telecomunicaciones, minería. Construcción. Bueno, mucho más del 50% de los empleos que se entregan en Chile, diría que mucho más, viene de las pymes. Sí, claro, o sea, el 80-90% lo entregan las pymes, pero las pymes no tienen el espacio para poder competir al grande. Entonces las pymes están condenadas a la ahoga. Es muy complejo que una pyme se pare de igual a igual con un grande y que tenga alguna posibilidad. Entonces, porque ahí cuando estructuralmente el sistema no te permite surgir, es súper delicado. No, porque depende del giro. Generalmente los emprendedores buscan tener ideas innovadoras que se arrancan de la línea de las grandes... De la masividad. Es decir, hay que enfocarnos también en que los emprendedores tienen un nicho ya cautivo y son un porcentaje amplio. Pero no mezclemos gigante emprendedores con pymes. No mezclemos emprendedores con pymes. Las pymes o mini pymes Eduardo, son empresas que facturan hasta X UF. Entonces, pero tampoco podemos no pensemos en el que señalar creó que las inventó una idea, una pymes, startup. pero no podemos tampoco señalar que las pymes son todas exclusiva competencia de las grandes empresas, porque no es así. ¿Tú no crees que la concentración de los mercados en nuestro país es un problema para las pymes? En este minuto necesitamos un incentivo empresarial enorme, tanto para las grandes empresas que traen grandes capitales y para los emprendedores y pymes que permitan su desarrollo, una estabilidad económica, un incentivo tributario para que generen mano de obra. Eduardo, tenemos un 17,9% de disminución en la mano de obra en base a lo que decía recién David, en un año. Estamos hablando de que si el presidente Boric, y no es por pegarle a él, sino que dice que va a cambiar esto en un año, eso es falso.
Llevamos nueve disminuciones o aumentos de la cesantía, 9 continuos desde el 2021. Elisa, esto no es contra los grandes empresarios. Que no es, ojo, que cuando se defiende a las pymes, la gente dice, quieren que los grandes empresarios desaparezcan. Por favor, nada más alejado. Chile necesita grandes empresarios. Así es. Si lo que pasa es que el sistema no permite que las pymes, insisto en el punto, puedan surgir con mayor facilidad, que tengan protección o que tengan otras reglas del juego. Gonzalo Youssef, ¿qué ve usted? Sí, bueno, creo yo que desde el sentido común te puedo decir que efectivamente hay economías en que la presencia y la concentración corporativa es casi como un motor de la economía. Tenemos el caso de Corea del Sur, por ejemplo. Todo es de Samsung, de 3 o 4 grandes empresas. Todo asociado a un sistema de generación de energía, todo lo que no hay aquí, digamos, todo un sistema de producción estructurado. Hay otros países que no, que hay una mayor distribución. Yo creo con Elizabeth que en Chile tenemos ciertos ámbitos, los pequeños negocios, las fuentes de SOA, que son propios de las pymes y, bueno, el mundo de las telecomunicaciones es difícil que un particular pueda acceder. Entonces, está en ese sentido repartido, pero la creación del empleo va por el lado de las pymes, así que son ellas, y en ese sentido concuerdo con Mauricio, donde hay que poner el énfasis legislativo. El presidente Piñera, me acuerdo yo, y no quiero entrar en las discusiones, pero decía ya, creemos 100.000 empleos en un año, no sé si lo hizo, si no lo hizo, pero eso es lo que uno tendría que escuchar. Saquemos los trámites para iniciar una empresa, disminuyamos ese tipo de cosas. Pueden ser una quimera, pero a lo menos van en el sentido de lo que se necesita. Quisiera cerrar el tema con respecto a la reforma constitucional e institucional. Sin duda, no es la razón de la economía, pero yo creo que lo que está asociado detrás de eso es el clima de inestabilidad, y eso sí afecta a las inversiones. Sin duda, lo que pasó el año 2019, sea el nombre que le queramos poner, revuelta, revolución, despertar, golpe de Estado, sea el nombre que le queramos poner, desincentiva la inversión. ¿Qué es lo que hablaban los empresarios ahí en el Golfo? ¿Cómo sacamos la plata de Chile? ¿Cómo hacemos un negocio nuevo? Nadie, ni los más, ni los más sangre fría, que la plata salió. Ni los más sangre fría se aventuraban a planificar un negocio quizás para el 2021, quizás 2022. Entonces, la estabilidad política, más allá del tema constitucional, que yo creo que sí hay que aprobar la Constitución, porque ¿cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo después de todo esto en una Constitución? Pero más allá de la Constitución misma es la estabilidad. Si aprobamos una Constitución y al día siguiente tenemos el desastre en las calles, no va a servir de nada en ese sentido. Así que yo creo que van hilados y ojalá aprobemos la Constitución. Un dato, Eduardo, para complementar lo que estamos hablando, el 65,3% de los empleos formales en Chile son entregados por las pymes. Así es. ¿No? Y el tema no es que haya tanta concentración, sino que los abusos de esas posiciones, ¿no?, de quienes son las entidades que acaparan los mercados, no se puedan concretar. Y yo creo que ahí también necesitamos una institucionalidad que, si bien en el papel no es contundente, muchas veces en la práctica eso no se refleja. Quiero cambiar completamente de tema, invitarlos a otra discusión y revisar este titular. Mire, entregaban informes con fotos comiendo choripanes es para un emprendedor, en qué gastaban. ¿Viste? Él no es un emprendedor. De los choripanes. Él es, de eso los sí, choripanes. De los choripanes, sí. Él es Diego Barrera, exfuncionario de la Seremi de Antofagasta. Volvemos a hablar del caso Democracia Viva. Claro, él cuenta esto en el diario La Segunda del día de ayer. Y además nosotros como equipo, como Tiempos Violentos, nos pusimos en contacto con don Diego Barrera, quien nos planteó... Para comprar choripanes. Mandó un choripán, ¿no? Para la foto. Le pedimos el dato, pero ojo que él no era el que me mandaba fotos de choripanes. Él denuncia, él cuenta, él denuncia ya que está. él vio informes con gente sacándose fotos con choripanes. Una cosa increíble. Él dice, contra las malas prácticas en cuanto al ejercicio de la función pública, uno debe ser siempre probo y ético. Me parece vergonzoso que nuestra ciudad y la región de Antofagasta esté a la luz pública por estos hechos vergonzosos. ¿Pero lo denunció ahora o lo denunció antes? Lo Porque denunció, si lo denunció ahora cuando lo ya sabemos denunció toda el la 10, historia... el 10 de junio cuando habla con la Fiscalía. Ahí se conoce todo esto. La declaración oficial. Una investigación sumaria o una no denuncia sabía. son los mecanismos legales que se deben utilizar, sin miedo alguno para colaborar siempre con el buen uso de estos recursos. Hago un llamado a todos los que poseen un cargo o a levantar su voz sin miedo, aún sabiendo lo complejo que pueda ser la situación. El mal
solo triunfa cuando los buenos se quedan callados y hacen oídos sordos ante tales situaciones que nos afectan a todos. Diego Barrera, te agradezco mucho tus declaraciones que nos has enviado. Sé que luego de la entrevista del día de la segunda ha pasado por momentos muy complicados que lo han estado ahí presionando directamente. ¿Y quién era Diego Barrera? Un funcionario, ¿cierto?, al cual le pagaban a través de una fundación, con boleta. Una cosa extrañísima, un Frankenstein laboral. Un administrador público que su sueldo era pagado de una fundación y que tenía que revisar informes de estas fundaciones que hacían las pegas. De pronto, revisa estos informes, fotos de gente comiendo choripanes para justificar gastos. Entonces, uno dice, este es el nivel. A esta la gente que se le pasa la plata para que vaya y en ayuda a los más necesitados y no es 100, 200, 300 pesos, son millones y millones. Entonces uno se empieza a enterar de lo burdo, lo ordinario, lo rasca que es la manera en que se manejó todo esto. Y además le empieza a reencontrar razón a la Corte Suprema, que ha confirmado, ¿cierto?, lo que la Corte de Apelaciones había determinado, que es cortar los contratos de Democracia Viva con el Estado. Mauricio. Sí, a ver, varias cosas. Bueno, más allá de las bromas, obviamente Diego Barrera no era el que presentaba la fotografía con choripanes. No, tampoco se los comía ni nada, sino él... Yo creo que hay que reconocer que él ha aportado antecedentes relevantes en una investigación penal que obviamente se ha transformado muy trascendente por la notoriedad del caso Democracia Viva. Acá, ¿qué es lo que ocurre básicamente? Él afirma una versión que ya se había de alguna manera develado en un informe de Contraloría, que señalaba que el ex Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, señor Contreras, si mal no recuerdo, él lo que hacía era básicamente pedirle a fundaciones que recibían fondos que él mismo asignaba en su calidad de funcionario público que le pagara a una nómina de personas que él enviaba, ¿ya? Y esas personas trabajaban en la práctica en la seremía que él dirigía. Trabajaban en sus dependencias, incluso muchos tenían correo electrónico @seremi.mimbu, qué sé yo, Claro. .cl, ¿ya? Entonces, ese es un tema que es grave y esta versión la confirma, pero además le agrego otra cosa. Estas personas que a petición del ex Seremi eran pagados por las fundaciones que recibían dinero de esa seremía, tenían que revisar el cumplimiento de los convenios de esas fundaciones, ¿no? O sea, era una situación bastante absurda, porque en el fondo le pagaban las mismas fundaciones, las cuales ellos tenían que revisar como funcionarios de facto de la seremía, porque no eran funcionarios públicos, ¿no? Y además, en ese contexto, el señor Barrera dice que, mire, cuando me mandaban los informes de Democracia Viva para justificar las labores que ellos realizaban con cargo a los millones que se le entregó, entonces mandaban estos almuerzos con empanadas y choripanes, ¿no? Entonces me parece bien, valiente además que lo diga y que aporte a la investigación, pero también da cuenta de la gravedad de estos hechos y ojalá que se avance en forma decisiva y próximamente tengamos resultados concretos por parte del Ministerio Público. Estos casos no dejan de sorprendernos, Patricia, como de los mismos creadores de pizza. De las pizzas, de la lencería, de la manicure, de cualquier cosa aparecen los choripanes. Mira, yo creo ahí relevar algo que a propósito de lo que el señor Barrera plantea, esto de atreverse a denunciar. Sí. Yo creo que nuestro país tiene el desafío también de promover las denuncias de hechos de corrupción. Porque yo no sé si este señor en su momento, cuando recibía estos informes de los choripanes, hizo algo. No. Todo indica que no. Y que como nos dimos cuenta después de la situación y de la democracia Vivaldi, que le digo yo, claro, al momento de declarar lo cuenta, perfecto que lo cuente, pero pongo el punto en el sentido de pero cómo... quienes denunciaron originalmente fueron los funcionarios. Claro, por eso te digo, pero ahí está la importancia Pero también les costó, de cómo... les costó por mucho. supuesto, porque en el fondo también... yo veo difícil que haya gente que trabaje por hobby, ¿no? Y cuando tú al denunciar una situación de corrupción te expones a perder el trabajo, tú mismo das cuenta, Eduardo, de las presiones que él estaría recibiendo a propósito de lo que se filtra de su declaración ante el Ministerio Público. Esto te revela que el comportamiento lo que hace es desincentivar, en definitiva, que la gente dé cuenta de hechos de corrupción. Y yo creo que ahí el Estado necesita avanzar en un estatuto de protección del denunciante de hechos de corrupción que sea efectivo, que por supuesto no infrinja de ninguna manera el debido proceso, pero que permita que avancemos en
sacar del Estado a la gente que no entiende que la función pública es por esencia el servicio a otros y no el servirme yo. O sea, yo creo que ahí está el desafío clave del Estado, particularmente de la administración del Estado. Cuesta muchísimo. Y ahí me parece que quienes tienen ejercicio de autoridad tienen que tener la capacidad y las herramientas para poder evitar que gente que no entiende la función pública como debe se mantenga en el Estado. Fíjate que estoy revisando, Patricia, el detalle de la entrevista que él le concede al diario La Segunda, y es bien sorprendente. Señala, por ejemplo, cosas como que le llegaban informes o tablas con cálculos mal hechos, con faltas de ortografía, que habían estudiantes de primero o segundo año que hacían parte de estos informes, pero luego le dicen, bueno, habían errores que eran involuntarios, eran por falta de experiencia para las rendiciones financieras. Las fundaciones no contrataban a contadores. Cualquier persona tiraba un Excel, tiraba un numerito. ¿Por qué en su declaración dice que notó una tendencia de izquierda en las fundaciones que tuvo que fiscalizar? Porque las reuniones hacían comentarios del tipo que esto serviría para poder proyectarse como gobierno. Hablaban de intervenir ciertos focos o nodos. Los campamentos para ellos eran un nicho electoral, una bandera de campaña. Mira, se habla también de montos exorbitantes. Los montos exorbitantes para pagar arriendos. Mira este detalle. En su declaración, Barrera contó que en la Seremi se hizo cargo de fiscalizar a varias fundaciones, entre ellas Procultura, ¿cierto?, del psiquiatra Alberto Larraín. Según su testimonio, las fundaciones tenían muchas observaciones en materia contable, algunas fáciles de subsanar y otras que no fueron subsanadas a pesar de haber realizado los descargos a mis superiores. Respecto a la Fundación Procultura, dice, me llamó la atención el contrato de arrendamiento de un inmueble por un monto de 75 millones de pesos, los que fueron pagados íntegramente en una cuota, pero divididos en 4 convenios que tenía dicha fundación. Le comenté la suma exorbitante a Jennifer Hidalgo, quien coincidió que era un monto elevado, por lo que posteriormente le consulté a Paz Fuica, a lo que me respondió que no me debía preocupar y que ello era un acuerdo entre Carlos Contreras, el que fue Seremi, ¿cierto?, que salió, y el representante de la fundación en la región. Paz Fuica, que es concejala de Revolución Democrática por Antofagasta y considerada como la carta para candidatura de la comuna de Antofagasta, municipio, de ese partido. ¿Qué le parece a Gonzalo? Bueno, yo creo que todos estos casos de las fundaciones terminaron pasando lo que siempre suele pasar en este país. Hubo muchas noticias en un comienzo, un seguimiento despiadado, muchas tonteras como el tema de los robos de computadores del ministro Jackson, por ejemplo. Ahí yo creo que hubo un desvío innecesario, era evidente que no era una maniobra para encubrir la información, sino que era la picardía del chileno y la negligencia de los servicios de seguridad pública, digamos, una combinación. Pero igual es llamativo que lleguen pero fue muy divertido. Que se presenten como sobrinos. No, sí fue. Olvídate. Nos queda poco de ensancho, hecho, vamos. gracias a los memes, digamos, nos hemos reído mucho tiempo. Pero se terminó generando un efecto y las cosas llamativas y no se avanzó en nada. Tenemos muy poca gente formalizada, no hubo una política estructurada de persecución penal. ¿Tú crees que no va a pasar de la nada? gente. ¿Tú crees que no va a avanzar Yo creo mucho? que no ha pasado nada. Si ese mismo Seremi que se mencionó aquí, que tiene una participación evidente, no ha sido formalizado todavía. Bueno, yo creo que la cosa va lenta. No, la fiscalía son Nos queda muy iguales, poco. Elizabeth Rodríguez, un minuto. Es muy simple, muy simple. Encapsular el problema para seguir adelante en una sociedad que está sumamente dividida por individualismos. Y yo creo que para superar estos procesos no se necesita solamente de palabras y cuñas rápidas, sino que de voluntades. Por ejemplo, no nos olvidemos del caso Fundación Participa, 1.400 millones de pesos y nada ridículo, sino que era una regularización de títulos. Y ese ya es una política pública, existe. Entonces, definitivamente acá hay otros temas que debemos visualizar como sociedad y ser responsables también los ciudadanos. Vamos a ver si llegamos a la verdad en todos estos casos y si es que alguien paga ante la justicia. Pausa comercial, regresamos de inmediato, no se vayan.